Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Y estoy con David Pau, tomando unos mates y charlando de esto que es apasionante y que muchas veces no conocemos en profundidad todo lo que debiéramos, ¿no? Tu trabajo es muy interesante y es valorable. Pero hablemos un poco, que lo tocamos muy al paso, tu tarea en El Dorado, en la ciudad del Dorado. ¿Cuál es tu llegada y cuál es tu función ahora? Sí, yo fui convocado por el municipio del Dorado, por la gestión municipal, para desarrollar tareas de gestión específicamente. Lo que yo he notado, digamos, en gran parte de la provincia y sobre todo en El Dorado, es que necesitaba un trabajo profundo de gestión, ¿sí?, en donde se puedan divulgar los conocimientos científicos que se tenían hasta el momento y los que se van generando con los nuevos trabajos de investigación. Eso entonces requirió de armar un plan, digamos, de manejo en cuanto a la exhibición de los materiales, una actualización de los contenidos y desarrollar toda una serie de estrategias didácticas para la transferencia de estos conocimientos, que deben estar adecuados a las distintas edades y a los distintos niveles educativos. Entonces tenemos todo un plan, digamos, de manejo y de estrategias didácticas para los chicos, por ejemplo, de jardín de infantes, luego para lo que es el primario, secundario y después lo que tiene que ver con el estudio terciario y la capacitación docente. Eso es básicamente, digamos, lo que es mi tarea en la actualidad. Yo no desarrollo en este momento tareas de investigación, sino que me aboco específicamente a eso. Ajá. Bueno, cuando hablamos del trabajo de un antropólogo, tenemos que saber que hay distintas etapas por las cuales trabajar o investigar, que está la prehistoria, la historia, en Misiones, en este caso, el periodo jesuítico. Bueno, vayamos a lo tuyo, que es la prehistoria. ¿Quiénes vivían en la provincia de Misiones y en la región? Sí, bueno, básicamente... Y te iba a decir en aquellos años, pero en aquellos miles de años. Exactamente, de años. Sí. Mire, en principio, cuando yo llegué a la provincia de Misiones, me sorprendió el hecho de que cuando hablaba con la gente existía como este imaginario, o esto que ya está como institucionalizado, que es que Misiones siempre fue tierra de guaraníes. Y es más, por ejemplo, en la Casa de la Provincia de Misiones, el eslogan durante muchos años fue Misiones, tierra de guaraníes, ¿no?, a nivel turístico. Sí. Lo cual eso me llamó mucho la atención porque había no te digo en general, pero sí un gran desconocimiento con respecto a qué pasó antes de los guaraníes, claro, que eso fue lo más importante. Claro. Y sobre todo, algo de que los misioneros tienen que estar muy orgullosos de que son una de las pocas provincias que tiene una profundidad temporal que supera los 10.000 años antes del presente, ¿sí? Entonces estamos hablando de que los primeros grupos humanos que llegan a la provincia de Misiones están vinculados a lo que era el fin de la era del hielo, ¿sí?, el fin del periodo, ¿sí?, conocido por todos como la era del hielo. Estamos hablando de entre 10.000, 12.000 años antes del presente. Estos grupos fueron, digamos, denominados arqueológicamente como la tradición o la cultura Umbú. Estos fueron los primeros americanos, que incluso están dentro de la discusión del poblamiento americano. Y luego, unos miles de años más tarde, o más llegando hacia el presente, tenemos la llegada de los grupos altoparanaenses, los más conocidos, que tienen... Cuando vos decís, discúlpame, sí, vos decís la llegada de estos grupos, ¿de dónde llegaban? Bueno, esto tiene que ver con el poblamiento americano, ¿sí? Hay tres corrientes poblacionales, una que habla de un poblamiento que se da de norte a sur, ¿sí? Estos grupos asiáticos que pasan por el estrecho de Bering, ocupan lo que es la actual Alaska, pasan por Estados Unidos, cruzan Centroamérica y llegan a Sudamérica. Cuando llegan a Sudamérica se encuentran con esta gran barrera natural que era el Amazonas, y a partir de entonces los grupos se dividen. Algunos van sobre la costa del Pacífico, poblando todo lo que es la zona andina, y después tenemos los grupos que van como bordeando la costa atlántica hasta llegar a la provincia de Misiones. O sea, los grupos que van a llegar por primera vez a la provincia de Misiones hacen este recorrido, digamos, por la costa atlántica, entrando por lo que es en la actualidad Rio Grande do Sul, exactamente por el sur de Brasil, y llegan a poblar la provincia de Misiones por ese lado. Esos serían los primeros grupos que llegan a través de ese recorrido. Por esa misma ruta, uno hacia el 8.000, 7.000 años antes del presente, llegan otros grupos, ¿sí?, otros grupos humanos que dan origen a la tradición o la cultura altoparanaense.
Y después de la zona de Río Grande do Sul, en lo que es la actual Santa Catarina, Chapecó y tal, además lo que conocemos estas ciudades en la actualidad, llegan otros grupos, pero que ya traen traen innovaciones tecnológicas y son grupos diferentes a los que habían poblado anteriormente la provincia, que son los grupos Caingán. Pero luego tenemos los desarrollos locales o esta evolución que se da a nivel local, y estos grupos que están en la zona de el actual Río Grande do Sul entran a la provincia de Misiones, que son los grupos Caingán, ¿sí? Los grupos de la foresta tropical, que traen invenciones tecnológicas que hasta ese momento no se conocían, como es la cerámica, por ejemplo, ¿sí? El tema de construir sus viviendas en casas pozo, viviendo en pozos con techos, son unas estructuras de vivienda muy particulares. Y son grupos que, si bien tienen un manejo de la agricultura, un manejo muy incipiente, muy básico y muy rudimentario, consumen el fruto del piñón, que era, era el tipo de bosque nativo que existía antes, que luego fue reemplazado por el pino heliotis, que es el que todos conocemos, ¿no? Sí. Pero antiguamente la Sierra Central Misionera era todo un bosque de araucarias, como los últimos relictos que se encuentran hoy en San Pedro, en Irigoyen, en esa zona. Entonces, hasta ahí tenemos 3 grupos culturales: Umbú, Alto Paranaense y los Caingán, que llegan. Estamos hablando de 8.000 años antes. 8.000 para estamos hablando de los grupos Alto Paranaense, y estos grupos que llegan de la foresta tropical lo hacen hace apenas 2.000, 2.500 años antes del presente. Ahí llegan los grupos de la foresta tropical. Hasta ahí tenemos 3 grupos culturales que dan, digamos, origen a la población de Misiones hasta el momento. Y por último llegan los grupos guaraníes, que son los últimos grupos que llegan a la provincia. ¿De dónde llegan los guaraníes? Llegan de lo que es el sur de Mato Grosso. Hay una zona que se conoce como el sur del río Madeiras, al sur de Mato Grosso, y de ahí es donde se produce este desprendimiento de lo que es la gran familia tupí-guaraní. Se desprenden todas unas familias lingüísticas que dan origen a los Imbiá, los Aché, los Abá, los Maca, todos esos grupos que son de esta gran familia tupí-guaraní. Estos desprendimientos llegan a la provincia de Misiones, que dan origen a los grupos guaraníes. Cuando nosotros estudiamos a los grupos humanos, tenemos que tener en cuenta que hay 2 factores que son importantes, que uno es el genotipo, ¿sí? O sea, la información genética que transferimos, o sea, que se transfiere de generación en generación, pero en términos de flujo genético, y otro es el fenotipo, que es la expresión de esos genes a nivel corporal, digamos, ¿no? La estatura, los rasgos, digamos, faciales. Estas adaptaciones van a condicionar a que las personas tengan rasgos que puedan ser similares. Por supuesto que existe una cierta información genética de transferencia de estos rasgos, pero también hay un componente adaptativo que va a hacer que los grupos puedan ser más altos, más delgados, más diferentes. Pero no existe una relación directa, o sea, todos vienen de un mismo tronco, ¿sí? Estoy hablando con David Pau. Está sumamente interesante la charla. Hacemos una pequeña pausa, ya volvemos.